Amigos, bienvenidos a Ecuador en vivo este miércoles 6 de noviembre. El mundo entero está centrando su atención en los resultados de las elecciones presidenciales y legislativas de los Estados Unidos. Contra todo pronóstico, al menos de las principales encuestadoras de los Estados Unidos, el candidato republicano Donald Trump vuelve a la Casa Blanca y con un margen más allá de lo esperado. Las encuestas habían pronosticado una especie de empate técnico entre Kamala Harris y Donald Trump. Se preveía que el conteo de votos iba a ser algo largo, que podría demorar días y hasta semanas por la estrechez que pronosticaban las encuestadoras en los resultados, pero no fue así. Hay un margen en términos redondos, porcentuales de 51 a 47 en favor de Donald Trump, que además de volver a la Casa Blanca como el presidente número 47, está consolidando prácticamente una mayoría en el Senado y aparentemente tendrá también una mayoría en la Cámara de Representantes. Ese es el tema que vamos a analizar hoy con un extraordinario invitado como es el doctor Esteban Santos. Él es abogado internacionalista, docente universitario, que sigue de cerca estos temas internacionales y ha seguido particularmente el tema de las elecciones en los Estados Unidos. Esteban, bienvenido a Ecuador en Vivo. Freddy, un placer, un placer. Gracias. ¿Cómo analizamos este triunfo de Donald Trump? Empecemos por los resultados y esta nueva equivocación, vale decir, de las encuestadoras de los Estados Unidos. Una nueva equivocación que nos tenía todos supuestamente en vilo por otras razones. Decíamos, ¿será que el señor Trump va a ceder si es que llega a perder? ¿Va a reconocer si es que no llegase nuevamente? Ya anticipaba que él acusaría de fraude si es que no ganaba las elecciones. Y mandó un mensaje en su red social Truth Social diciendo que en Pensilvania ya se estaba viendo que había fraude. Esto cuando la cadena ABC dijo y había pronosticado que ganaba Kamala Harris con 3 puntos. Entonces parecía que el ambiente se iba crispando hasta que nada de eso pasó. Y no solo que nada pasó, porque Freddy, en el 2016 Trump gana, pero pierden el voto popular por todo este sistema que tienen los norteamericanos, que no gana el que más votos tiene, sino el que gana los colegios electorales. Los colegios electorales. Hillary 270 Clinton, el número. Exactamente, ese es el número mágico. Hillary Clinton tuvo 3 millones más de votos populares, pero perdió la elección. Y se dieron muchos problemas desde el comienzo. Él no es mi presidente, no me representa y demás. Bueno, hoy Donald Trump, uno, ya no tiene que negociar con nadie, ya no tiene que negociar con un partido republicano que en su momento le puso al vicepresidente, a un Mike Pence, a un secretario de Estado, en fin, a un gabinete. Ahora Trump es del partido republicano, ahora Trump controla el Senado, ahora Trump controla efectivamente la Cámara Baja y Trump se encargó de poner la Corte Suprema más conservadora en la historia reciente de los norteamericanos. Que todavía está vigente. Exactamente, y que durante su mandato se presume por la edad de algunos magistrados que tal vez pueda también hacer algunos cambios ahí. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que lo que se viene es un Trump 2.0 en esteroides, porque una cosa recargado. Era recargado al máximo. Una cosa era un Trump cuando tenía que, repito, negociar los pesos y contrapesos, y ahora es un Trump que viene a sus 78 años. Primera anécdota, pasa a ser el presidente más viejo, pues más longevo en la historia norteamericana. Empieza su mandato con 78 años. Y también es el primer presidente en la historia que llega a la presidencia sentenciado, y ya en inglés es convicted, por 34 cargos en su contra. El juez de su momento ya lo acusó, ya lo condenó, pero aplazó la sentencia hasta el 12 de noviembre, un poco viendo los cálculos de qué iba a pasar. El señor Trump perdía, se iba preso, y ahora tiene el cargo más importante que uno diría en la humanidad hoy por hoy. Seguro que sí, como presidente de la República seguramente va a influir mucho esa condición en las sentencias que tiene. Son más de 30 cargos efectivamente en contra de Donald Trump y que a pesar de ello llegó a la presidencia de la República, volvió a la Casa Blanca luego de perder en las elecciones próximas pasadas. Además hay que decir que Donald Trump ganó también en votos populares, correcto, no solamente en colegios electorales. Correcto. ¿Qué característica le da esta situación? A ver, ¿qué es lo que pasa en los Estados Unidos y que muchas personas de las que nos ven no terminan de entender? ¿Cómo es eso de que hablamos de una democracia y no gana el que más votos tiene? Los Estados Unidos tienen un sistema que ya tienen algunas décadas, en donde básicamente por los estados la lógica era que era muy difícil viajarlos o atravesarlos. Entonces,
cada estado tiene un número de representantes a esto que se conoce como el colegio electoral, 538 electores, ¿ok? Entonces, grandes electores, vale decir. Correcto. Tienen la representación sobre sus hombros de otros tantos. Exactamente. Y depende del estado la cantidad de votos. Entonces hay estados grandes como California que tiene 56, o Texas, o hay estados pequeños como Pensilvania, las Carolinas, que son con menores representantes. Ok, se sabe asimismo que hay una California que siempre es demócrata y se sabe que hay un Texas que siempre es republicano. Hasta ahí no hay novedad. Y entonces se habla siempre de los estados bisagras, los swing states. O los púrpuras. Exactamente, que pueden ir cambiando dependiendo de la elección. Y entonces ahí es donde se centraba esta elección y se decía, bueno, vamos a ver qué pasa en Pensilvania, qué pasa en la Dakota, y repito, en Wisconsin o Arizona, que por la población latina podía haber justamente un cambio. Y nada de esto pasó. Se decía inicialmente que Iowa, que siempre era un estado republicano, que había cambiado a los demócratas por un margen de 3 puntos. Y no solo que eso no se dio, sino que los republicanos ganaron y ganaron con un margen mayor ahí. Así esto es una realidad que hay que reconocerla sin más. Y entonces, aquí viene otro tema. Porque hay un Donald Trump que él sale de todo su bagaje legal. Él tuvo a falta de dos impeachments, 2 juicios políticos en su contra. El primero en 2019 cuando le acusaron de haber exigido al presidente de Ucrania información para acusarle al hijo del presidente Biden de información para tratar de dañar su carrera. Luego cuando vino todo el asalto en el Capitolio y en las 2 veces salió exculpado porque los republicanos controlaban justamente la Cámara Baja. Está revestido de una suerte de teflón Donald Trump que a pesar de todos los problemas que enfrentó legales, de juicios políticos, de un aparente rechazo del lado demócrata de los Estados Unidos, de su vehemente discurso antiinmigratorio con un peso específico del voto latino en los Estados Unidos. Todo esto hacía controversial, pero ahí tienen ustedes, Donald Trump es el presidente número 47 de los Estados Unidos, vuelve a la Casa Blanca. ¿Y esto qué va a implicar, Esteban? Que ahora tenemos una cereza al pastel. Y esta cereza al pastel es que de todos estos cargos, de todos estos problemas judiciales, los norteamericanos hacen normalmente lo que se conoce como un fiscal especial para estos casos. Y se nombró un fiscal general, pero repito, especial que revise esta conducta del hoy presidente. Y entonces Trump pasa a ser su jefe. Y Trump ya anunció que lo va a despedir. Y entonces algo que era lamentablemente muy propio de democracias latinoamericanas, esta idea de que un peso está por encima del otro, el sistema de pesos y contrapesos que tanto hemos admirado en su momento de la democracia norteamericana, hoy está en juego. Empiezan a fallar como en América Latina. Por supuesto que sí. Y claro, y también vale decir que se ha posicionado una postura populista en los Estados Unidos, porque no hay que desconocer que Donald Trump es un candidato y fue un presidente populista. ¿Qué hay con ello? Freddy es un showman. Trump llega del show business. Trump sabe cómo hablarle a una cámara. Trump sabe cómo generar un titular. Están comiéndose a los perros, están comiéndose a los gatos en su última intervención con la señora Kamala. Y entonces la gente decía, pero esto claramente es una noticia falsa, es una fake news. Sí, pero que se volvió tendencia mundial. Y entonces al final hablan de lo que yo quiera y no de asuntos realmente sensibles para los norteamericanos. A mí en lo personal, Freddy, me llama mucho la atención que esta elección se trató en 2 temas. 1, la economía, y 2, el tema migratorio. Y digo el primero, la economía, me llamaba, y repito, profundamente la atención, porque el Banco Mundial acaba de presentar sus números. Tal vez sobre la hora, tal vez tarde, pero los números son que los Estados Unidos hoy por hoy tiene una de las tasas de desempleo más baja de su historia reciente. Increíble. La inflación ha bajado y sigue creciendo a manera que solo es envidiable a cualquier país del primer mundo. Y aún así, Trump logró posesionar esta idea de que con él estábamos mejor. Pero si tú te fijas, y concluyo diciendo que Trump dejó de hablar ya de la economía y se centró en un enemigo común. ¿Cuál es el nuevo enemigo? Bueno, el enemigo recurrente, la inmigración. Porque ellos son los narcotraficantes, ellos son los violadores, ellos son todo lo malo del mundo. Tuvo un discurso fuerte Donald Trump contra la migración en general a los Estados Unidos. 2016 voy a construir un muro gigantesco y voy a hacer que México pague por ese muro. Bueno, hoy 2024 voy a hacer la mayor deportación masiva de migrantes y en los primeros días, dijo. Así ha dicho. ¿Cómo lo va a hacer? No lo sabemos, pero aún así no terminan de entender que se disparan en el pie, porque muchos de esos trabajos son los que los norteamericanos no los quieren hacer, que están en el agro, que están en la construcción y que son parte importante de la economía. Bueno, quizás solamente forma parte del discurso que le permitió hacerse nuevamente de la presidencia del país más poderoso
del planeta, que es los Estados Unidos, a pesar de que su hegemonía geopolíticamente hablando está en ciernes. Hay países emergentes como Rusia, como China, que están detentando este poder que lo ha venido manejando Estados Unidos a nivel planetario las últimas décadas. Vamos a las implicaciones, Esteban. ¿Qué pasa con México, particularmente con el vecino de los Estados Unidos, el tema de la migración, el narcotráfico y el muro que empezó a construirlo el propio Donald Trump en su administración anterior? Pues efectivamente, Freddy, se empiezan a frotar las manos, ¿no? Putin se empieza a frotar las manos porque ya se dijo que yo no voy a dar más ayuda militar a Ucrania. Y entonces le dijo, yo voy a acabar con esta guerra en los primeros días. ¿Qué le está diciendo? Que todas estas zonas ya controladas por el Kremlin, pues ya son Rusia. Y a ustedes, la OTAN, si ustedes no suben su cuota de gasto militar, pues yo no tengo por qué protegerles a ustedes, verán lo que pasa. A la China le dijo, me gusta el capitalismo hasta que usted, China, empieza a ganarme en el capitalismo. O sea, empiezan a llegar los autos chinos eléctricos a mucho menor precio. Más baratos. Entonces le subo los aranceles a más del 200%. Y usted, México, no me gusta lo que está haciendo. Entonces yo le renegocio el acuerdo comercial. El propio Trump negoció este acuerdo. Entonces este teclán se vuelve a negociar, porque ahora acaba de decir que no me gusta el que ya renegociamos. Y ahora ya viene otro cambio. Vamos a ver cómo le va con una Claudia Sheinbaum, ¿no? Pero hay otro elemento adicional, que tampoco me gusta lo que están haciendo los europeos, entonces a usted también les voy a subir los aranceles. Y las reglas del comercio internacional, de la OMC y demás, el multilateralismo, Freddy, es el que se va a ver, en mi criterio, afectado, porque aquí la idea es del American First, lo que para mí me sirva, lo que sean de mis intereses. Va a buscar la hegemonía consolidada. Y yo voy a ver nuevamente cómo lo logro. Entonces usted, México, le estoy dejando muy claro. Todos estos migrantes que quieren buscar asilo tienen que esperar, no en los Estados Unidos, en México. Y usted es el que se tiene que encargar de detener esto en frontera, porque yo ya le dije que no me gusta que llegue toda esta droga, pero usted es el que tiene que controlarlo. Usted verá cómo. Y esta es un poco la visión que se está tratando de imprimir en unas relaciones internacionales. ¿Por qué digo que China se frota las manos en un sentido de decir, oigan, a mí me acusan de comunista, a mí me acusan de dictador, miren ustedes quién es el Estado que no está siendo previsible? Proteccionismo. ¿Y quién es, otra vez? Porque el concierto internacional necesita de reglas, necesita de estabilidad. Y la China es la primera que puede decir ahora, oiga, pero ahí está. Mire este tiro al aire de lo que puede pasar. Pero si es que ya vemos cómo va a pasar el tema Ucrania con Rusia, pues yo estoy seguro que los taiwaneses están mordiendo las uñas en este momento. Israel está hoy más feliz que nunca porque ya toda esta idea de los derechos humanos y lo que está pasando en la Franja de Gaza pasará a un segundo plano porque Trump claramente dijo, ustedes hagan lo que tengan que hacer. Un apoyo mucho más fuerte a Israel. Sin duda. Sin duda. Entonces, el manejo de las relaciones internacionales, ya vemos lo que va a pasar en el Medio Oriente, ya vemos la relación tan difícil que va a ser con los actuales socios europeos, pero nuevamente, socios o líderes autoritarios empiezan a frotar nuevamente las manos, porque esa es la nueva realidad de un mundo que el hegemón, la primera potencia en lo económico, en lo militar y, por supuesto, todavía en lo diplomático, está imprimiendo. Así es. Traigamos el tema del triunfo de Donald Trump con las incidencias que tiene hacia América Latina y particularmente al Ecuador, Esteban. Sí. ¿Cuánto pesa este triunfo electoral de Donald Trump en la política ecuatoriana, por ejemplo? El Ecuador es el único país que tiene una salida a la cuenca del Pacífico que no tiene un acuerdo comercial con los norteamericanos. El Ecuador perdió su momento porque se dijo que éramos muy soberanos y no queríamos un acuerdo con los norteamericanos. Bueno, nuestros vecinos Colombia sí lo tienen, Perú sí lo tiene. Y ahora que el Ecuador quiso, pues ya está claro que estamos en la agenda. Donald Trump ha dicho ya no ahora, sino desde antes que ya no le interesa a Estados Unidos. Estamos en el punto Z de la agenda norteamericana. ¿Y qué vamos a hacer como país pequeño si México, ya vemos lo que está pasando, las vicisitudes, que el Ecuador pueda poner en una agenda? Y más aún, y yo lo he dicho siempre, cuando lamento que no siento que existe una política exterior seria en el Ecuador. Hemos tenido demasiados tropiezos en estos cortos meses. Y ahora, entonces, ¿qué pasa? Que en el Ecuador tampoco sabemos qué va a pasar de aquí a meses, Freddy, porque no sabemos primero quién va a ganar en las elecciones ahora en febrero, pero ni siquiera sabemos, ayer fue la sentencia a la vicepresidenta actual, que dicen sí, pero no.
O sea, sí incumplió, pero pague una multa y usted sigue en el cargo. Entonces, ella va a ser nuestra presidenta de aquí a fin de año mientras el presidente tiene y está obligado a pedir una licencia. Solamente para aclarar ese tema, la sanción impuesta por el contencioso electoral a la señora vicepresidenta de la República hace relación a una supuesta campaña anticipada cuando ella terció en las elecciones para la alcaldía de Cuenca. No tiene nada que ver con el cargo actual que ostenta. Sí, y valga la aclaración y valga también este ápice para decirlo que en lo personal yo creo que lo que está haciendo el Tribunal Contencioso Electoral es mandar unos mensajes completamente contradictorios y los abogados vivimos de los precedentes y este precedente, a ver, veamos, a Pavel Muñoz se le dijo pague una multa pero usted siga en el cargo, a la vicepresidenta Abad pague la multa, sigue en el cargo, pero al señor Allen Vera usted sí está fuera del cargo y la Liga Azul también está fuera del cargo. No termino de entender y en esto sí le doy la razón al denunciante, a Juan Esteban Guarderas, que él decía, oiga, el problema es que esto se vuelve simplemente una tarifa, porque si usted tiene plata, oiga, pague rápido la tarifa, pague sus $8,000 y haga toda la precampaña que usted quiera. Ese es el precedente que se está dejando. Cerrando ese paréntesis, ¿por qué es tan importante para el Ecuador? Porque, repito, si no podemos dar un mensaje claro de estabilidad, ¿quién quiere invertir en el país? Y queremos acercarnos a los Estados Unidos, pero todavía no sabemos quién va a ser el próximo presidente. Luisa, por ejemplo, la candidata a la RC5, ¿qué es lo que dijo? Si es que yo llego a la presidencia, mi principal asesor va a ser el expresidente Rafael Correa, que actualmente es declarado como no elegible para ingresar a los Estados Unidos. Es no elegible, o sea, es más grave, porque no es que el señor Correa pidió la visa y le negaron. Los Estados Unidos unilateralmente le dijeron por temas abiertamente probados de corrupción. No tenga intención de venir a mi país. Por corrupción, entonces usted no puede venir. Y él sería, si es que gana esa contienda, el principal asesor. Y entonces fíjense en ustedes cómo nos va a ir entonces, porque el Ecuador necesita ayuda en cooperación estratégica militar, en todo el tema que estamos hablando. Otro de los temas que Estados Unidos ha dicho que ya no le interesa establecer bases militares en ningún país de América Latina. Y entonces la cooperación internacional lo propio, porque los Estados Unidos son los principales benefactores de los multilaterales. ¿Cómo vamos a gestionar estas nuevas fuentes de negociación para los que ya tenemos que pagar y para los nuevos préstamos que requerimos, para las inversiones? En fin, se entiende lo difícil del panorama si es que se llega a dar este cambio, porque un Donald Trump es el viserazo muy claro. Entonces, el primero, el expresidente brasilero, un Bolsonaro que le abraza, un Javier Milei que le abraza, pero asimismo vamos a ver cómo le va con Lula, vamos a ver cómo le va con Petro. Entonces está muy claro que se viene una nueva política, en mi criterio, mucho más autoritaria y que va a ser mucho más difícil de mantener una relación estable o diplomática con gobiernos que están hoy por hoy gobernados por la izquierda. Así es. ¿Y cómo puede influir o podría influir el hecho de que Donald Trump será el próximo presidente de los Estados Unidos en el proceso electoral ecuatoriano? ¿Habría una suerte de espaldarazo hacia una u otra tendencia política aquí en el Ecuador? Pues Freddy, yo nuevamente, Donald Trump ha impreso muy claro esta impronta. America for the Americans y el American First. Si es que está dentro de mis intereses, me importa. De lo contrario, no me puede importar menos. Y me daría miedo que volvamos a esta idea del patio trasero, que volvamos a esta idea de estar un poco tratando de, sobre las migajas que pueda ir dejando los imperios, tratando de recabar sobre esto. Una cosa será con un gobierno ecuatoriano, ojalá y estable, ojalá que ya estemos pensando de aquí a 4 años y no en estas inestabilidades que tenemos en el Ecuador cada ciertos meses, pero que sea mucho más pragmático en el manejo de las relaciones exteriores. ¿Qué quiero decir con esto? Los Estados Unidos sigue siendo nuestro principal socio comercial, nos guste o no nos guste. Y entonces, con por supuesto, o sin acuerdo comercial, claro, además. Sí, exactamente, Freddy. Y entonces, por Dios, ¿tenemos o no tenemos la obligación de reconocer que la ciudad más poblada en el Ecuador es Guayaquil? Le sigue la capital Quito y la tercera está en los Estados Unidos, está justamente entre Nueva York y New Jersey. Así es, eso es la realidad. Cantidad de ecuatorianos que están residiendo allá. Y hoy por hoy reconozcamos también que estamos teniendo nuevamente un nuevo foco migratorio ecuatoriano por todos los problemas que estamos viviendo a la interna. Entonces el Ecuador tiene que reconocer que nuestro principal socio comercial tiene que tener muchísimo más coyuntura y realce dentro del manejo de las relaciones exteriores. Reconozcamos quién quiso el presidente Noboa poner inicialmente como embajadora pues en los Estados Unidos y que no pudo ser porque ni siquiera cumplía con la edad mínima. Así es. Bueno, entonces este tipo de bloopers, repito, solo demuestran que mi criterio de la política exterior ecuatoriana tiene que tener un revés muy importante, porque entender que va a ser mucho más difícil ahora que tenemos una administración que no nos va a regresar a ver y que, como muy bien se ha dicho, si es que no está dentro de mis intereses hablar de cooperación, volver a hablar de una base de cooperación militar o
sin más intereses que tengan que ver con nuevos préstamos o nuevas inversiones, están cada vez más alejados. Ahí tienen ustedes, amigos, el análisis muy rápido, muy preciso, muy general. También vale decir, porque tendríamos que demorarnos varios programas para analizar todo lo que implica el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca como el nuevo presidente de los Estados Unidos, que ha pateado el tablero, ha vuelto a decirles a las encuestadoras norteamericanas, estadounidenses, que se han equivocado. Ha pesado más el populismo y el nacionalismo, si se quiere, por sobre otro tipo de temas que estaban en el debate y que aparentemente pesó más el tema económico, más el tema migratorio para llevar nuevamente a la Casa Blanca a Donald Trump. Queremos agradecer al doctor Esteban Santos. Él es abogado internacionalista, docente universitario que sigue de cerca el tema internacional, geopolítico y de manera particular, ya lo escucharon ustedes, el tema de las elecciones en los Estados Unidos. Esteban, muchas gracias por habernos atendido. Por favor, honrado de haber estado aquí, siempre a las órdenes. Para nosotros también. Amigos, gracias como siempre por su permanente y creciente sintonía. No se olviden de suscribirse, darle like y activar la campanita para que todo contenido nuevo de Ecuador en Vivo llegue oportunamente hasta sus dispositivos. Gracias por su atención y hasta la próxima entrevista.